Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Acá estamos de vuelta desde nuestro taller Hablemos de Magia. Esta vez venimos con nuestro chaleco tan prometido, tan bonito y les gustó tanto como a mí, que lo adoro. Este chaleco está hecho con las flores africanas, ¿ven? Tiene uno de los modelitos de las flores africanas porque hay varias formas que tiene para hacerse. Y consta de esta franja, tenemos que medirnos esta parte del pecho, desde aquí inicia nuestro tejido. Entonces, les cuento cómo nos medimos, o cómo lo empecé yo, ¿no? Vamos a cruzarnos el centímetro por todo alrededor de nuestra espalda, abrazando los hombros y pecho. Y vamos a medir. Aquí más o menos tiene que haber entre 2 o 3 deditos, más o menos 2 deditos, hacia abajo, ¿ven? Ahí. Depende del largo que tengamos según para qué talle, que entre ajustadito, no flojo, ajustadito. Porque el tejido después cede un poquito, entonces que ajuste un poquito y después vamos acomodando todo el resto del tejido. Bueno, la franja que yo hice aquí en mis hombros me llevaría unas 8 flores. Y después viene otra franja más, después del tejido viene una franja más en la cadera, que sería esta, ¿ven? Esta franja a mí me llevó 12 flores. Así que, bueno, primero vamos a hacer la de los hombros. Vamos a empezar con la flor africana, les muestro cómo unir una con otra hasta la última, porque tenemos que hacer un aro, vendría a ser que queda todo cerradito. Y luego comenzamos la parte de esta baja. Yo, la parte de lo que sería los hombros o manga, porque tiene una forma un poco particular, ¿no? La hice llegar hasta el codo. O sea que nosotros después de la franja vamos a tejer y va a ir en aumento hasta el codo. Y luego les voy a mostrar la parte baja, que es hasta la cadera. Yo me lo hice hasta la cadera. Cada uno puede elegir, lo puede hacer a la cintura, lo puede hacer un poquito más bajo, lo hace hasta tapando la cola. Depende de los gustos de cada uno, ¿no? Y yo empleé unos 7 colores. Lo pueden hacer en 2 colores, lo pueden hacer en un solo color. Lo lindo es la combinación, ¿no?, de colores. O cada uno elige, lo puede hacer multicolor o puede hacerlo en base negra y otros colores distintos. Bueno, vamos a tejer. Les voy a contar un poquito el material. Miren, yo estoy utilizando es un acrílico muy finito. Estoy utilizando mi aguja número 3, de 3 milímetros, que es un poquitín gruesita para esto, pero me gusta como queda, lo deja bien soufflé. Y lo que vamos a hacer es esta flor, que se va a ir complementando hasta formar este cuadrado, ¿ven? Yo elegí esta gama de colores. Les voy a comentar un poco. Yo elegí 7 colores, como en el otro, como en este grisecito con rosa. Acá cambié mis colores, yo elegí una gama de 7 colores. Ustedes lo pueden hacer en un solo color, en 2 colores y con el material que quieran. Si van a utilizar alguna lana de fantasía, con pelos, con lentejuelas o si un poquito más gruesa, tienen que tener en cuenta que cuando hacemos algo con formas se pierde un poco. Por eso yo utilizo mucho este tipo de lanas, porque me encanta que se noten los puntos. Cuando utilizamos algo con un poquito, o con nudos, o con alguna fantasía que vienen bonitos, con pelo, ¿no?, se pierde un poco lo que sería la esencia del punto. Entonces es bonito que si vamos a hacer un trabajo tan lindo y que por lo menos que se noten los puntos y que se diferencien bien. Bueno, ese es un consejito que les doy si quieren. Cada uno va a hacer con el material que quiera. Este chalequito me llevó aproximadamente 300 gramos de estos materiales. De este material así finito. Es muy poca cantidad lo que lleva. Bueno, vamos a hacer esta flor africana, que hay varias maneras de hacer flores de esta flor africana, pero yo les voy a mostrar en este caso la que hice en esta oportunidad. Vamos a comenzar con este centro. Para hacer este centro vamos a hacer un anillito mágico, o un nudo corredizo o nudo mágico también, como le llaman. Les cuento otra cosita más. Yo, por ejemplo, la flor la combiné con este amarillito, hice todos los centros. Y después la flor le combiné. En una flor hice el amarillo, por ejemplo, utilicé mi gris y mi celeste afuera.
Y después en este lo hice invertido. Utilicé el celeste y el gris. Y fui combinando una y una. El borde lo respeté en todos lados. Es como para armonizar un poco los colores, ¿no? Pero bueno, ya saben, cada una va a elegir su forma, su color. Vamos a empezar con este centro que parece una especie de margarita. Vamos a hacer el nudo mágico o nudo corredizo o anillo mágico, también tiene varios nombres según dónde. Lo enroscamos aquí en el dedito, pasamos la aguja, tomo la hebra, lo traigo y voy a hacer mi primer cadenita. Retiro el dedo. Recuerden que para principiantes siempre explico ese paso. Y voy a levantar 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. Voy a tomar una lazada y voy a hacer una vareta. Cierro en 2 y cierro en 2. Esta va a ser mi primer pétalo, digamos. Lo vamos a separar con 2 cadenitas. 1 y 2. Y voy a volver a hacer 2 varetas. Pero ¿qué va a pasar aquí? Voy a hacer una y no la cierro, la mantengo en la aguja. Tomo hebra, hago la otra, no la cierro, tomo hebra y cierro todo junto. En esta no lo hice porque yo tenía mi primer vareta hecha de cadenitas, pero en las próximas sí. O sea que voy a hacer así, 7, las voy a separar con 2 cadenitas y voy a volver a hacer este petalito que sería de 2 medias varetas, digamos, y luego las cerramos juntas, ahí, así. ¿Ven? Así vamos a hacer 8 pétalos en total lleva. Vamos a separarlas con 2 cadenitas, ahí, 2, y volvemos a hacer. Hago una vareta, no la cierro, la otra no la cierro, las mantengo aquí en la aguja, tomo la lazada, cierro todo junto. Así vamos a dar todo este giro y rellenamos este arito y luego les cuento cómo sigue. Bueno, llegué al final de este arito. Hice mis últimas 2 cadenitas y me voy a encontrar con el primer petalito. Paso la aguja por aquí, paso una lazada y la otra. Ahí hice mi punto raso, punto corrido, punto enano, también tiene muchos nombres. Hago una última cadenita para cortar mi lanita porque voy a cambiar de color. Tiro y hago el nudito. Y este arito, este anillito que habíamos hecho con esta colita lo vamos a ir ajustando. Ahí hasta cerrarlo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Esta hebrita la vamos a ir escondiendo por aquí adentro y le hacemos un nudito para asegurarnos de que esto no se vaya a abrir y se puede ir destejiendo. Esta que está aquí, ahora cuando continúe con el otro color, la podemos ir envolviendo y la vamos escondiendo. Entonces ya queda trabadita. Pero esta hay que hacerle un nudito para que no se abra la florcita ni nada. Bueno, ahora que voy a continuar con celeste. En una de las flores mi vuelta va a ser en celeste. En otra yo lo invertí, sería en este tono gris. Así que ahora para darles este ejemplo lo voy a hacer en celeste. Vamos a hacer los mismos petalitos, pero de esta forma. Ahí les explico. Aquí está el nudito. Bueno, nos vamos a ir aquí al lado. En este huequito que tenemos entre pétalo y pétalo, en ese arquito de 2 cadenas, ahí vamos a sujetar estos 2 petalitos, ¿ven? Y van a ir separados por 3 cadenitas. Entonces vamos a hacer así. Entramos aquí en este arquito, me traigo la hebra y voy a hacer una vareta, pero con 3 cadenitas porque es la primera. Le vamos a dar altura a la vareta con 3 cadenitas. Vuelvo a hacer una vareta y la cerramos juntitas, ahí. A este petalito lo voy a separar con 3 cadenitas. Y aquí mismo, aquí adentro, voy a volver a hacer, hago media vareta y la cierro a las 2 juntas. O sea, hago una vareta a la mitad, la otra a la mitad y la cierro a las 2 juntas. Cuando me voy a pasar al segundo espacio, no voy a hacer cadenitas, no voy a hacer ningún arco. Directamente voy a hacer otro petalito. Tomo una lazada, hago esta varetita sin terminar, la mantengo en la aguja, una más,
sin terminar, las mantengo en la aguja, tomo una hebra ahí y cierro. Ahora sí voy a separar por 3 cadenitas. Vuelvo a repetir este punto. Una vareta sin cerrar, una vareta sin cerrar, tomo la lazadita y cierro todo junto. ¿Ven? O sea que, voy a estirar un poquito aquí la hebra para explicarles. En cada arquito de la vuelta anterior vamos a hacer estos 2 petalitos que van a ir separados por 3 cadenitas, pero cuando pasamos al otro no vamos a separar con nada, directamente hacemos, termina este petalito y comienza el otro. Así vamos a ir dando toda la vuelta. Les voy a hacer una más. Aquí no hago ninguna separación con cadenas, hago las 2 varetas sin cerrar, las cierro juntas, mi arquito de 3 cadenas y vuelvo a hacer el mismo petalito. Así vamos a ir dando toda la vuelta hasta llegar a este extremo. Llegamos al final y lo único que me queda es unir este pétalo con este. Lo vamos a unir con un punto corredizo, un punto ras. Hacemos una cadenita para que sea el nudo, el corte, ahí, y tiramos. Nos vamos a encontrar con esta florcita, ¿ven? Ahora vamos a seguir, yo por ejemplo, voy a seguir con mi gris porque hice esta parte en celeste. Y para seguir con el gris vamos a hacer así. En el medio de estas 2 pétalos que no hicimos ninguna cadenita, vamos a pasar la aguja por el medio de los 2, ahí, y vamos a hacer un punto bajo. Yo hago una cadenita y aquí mismo hago mi primer punto bajo. Ahí, ajusto y me voy a ir al arquito de los petalitos de la hilera anterior. Aquí adentro voy a hacer, tomo una lazada y hago media vareta o medio punto alto, ahí. Y voy a hacer 3 varetas. Hago 1, 2 y 3, ahí. Hago una cadenita al aire y ahora vuelvo en sentido inverso. Empiezo con 3 varetas, 1, 2 y la tercera. Hago mi media vareta o medio punto ahí y nuevamente me encuentro con estos 2 petalitos juntos. Yo voy a pasar por el medio, aquí entre medio de los 2, y voy a hacer un punto bajo. Nuevamente tomo lazada, entro en el arco siguiente y hago mi media vareta o medio punto alto o medio punto. Hago 3 varetas o 3 puntos altos, según como lo estén llamando en su lugar, y una cadenita al aire. Bueno, de esta manera vamos a ir dando toda la vuelta de esta florcita y miren qué bonita que va quedando. Es una flor preciosa, hay varias maneras de hacerla. Aquí en el medio, recuerdan, un punto bajo. Hay veces se hace con lazadas, hay veces se hace con más cantidad de varetas o puntos. Hay varias maneras, siempre manteniendo esta formita, pero se hace de distintas maneras. Bueno, así vamos a ir dando toda la vuelta y cuando llegue al otro extremo les cuento cómo sigue esta florcita. Llegamos al final del pétalo y con un punto raso nos vamos a ir en el primer punto bajo. Bueno, vamos a pinchar ahí y vamos a hacer un punto raso, un punto corrido o deslizado. Bueno, una cadenita, como tiene varios nombres yo les aclaro porque me han hecho varias preguntas sobre eso y depende en el lugar que estén como lo llaman, por eso lo nombro muchas veces y le pongo todos los nombres juntos. Bueno, así tiramos, hacemos el nudito, esta luego la vamos a esconder, la vamos a dar vuelta y la podemos ir escondiendo siempre cuando hay varios colores. Cada hebra la van a ir escondiendo con su color, ¿no? Para que no se note. Estas hebritas, si bien las tenemos que alejar del nudo para cortar, cuando hay muchos colores hay que tener esa precaución de ir escondiéndolas sobre sus mismos colores. Bueno, aquí les explico para quien no sepa cómo se cierran las florcitas. Cuando hay un nudito de estos mágicos, un anillo mágico,
yo le hago un nudito. Primero vamos a ir escondiendo un poquito la hebra y después le hago un nudito porque me parece que así queda mejor, no solamente esconderla, sino que quede más bien trabadita con un nudito ahí. Hacemos un nudito, tiramos y luego sí, le escondemos un poquito más para no cortar sobre el nudo. Es una prenda que se va a lavar, es una prenda que va a tener movilidad, entonces siempre es mejor tratar de ajustar. Y todas estas hebritas que van quedando, se las fui escondiendo entre los petalitos, ven, nos queda la florcita limpita para poder seguir tejiendo y no se ve nada, no quedan esas hebritas sueltas. Bueno, ahora nos tocaría hacer esta parte, ven, esta formita para darle la forma cuadradita, ¿no? Yo no lo mantengo redondito, yo quiero estos laterales para ir uniendo y hacer la franja que sería para todo nuestro pecho, espalda, delantera, hombros. Entonces vamos a hacer este cuadradito. Desde aquí, no donde están estos pétalos, sino en la unión de estos dos, bueno, desde aquí vamos a comenzar esta hilera, vamos a hacer ese punto. Para hacer esa vareta, vamos a tomar la hebra, la traemos y vamos a envolver todo esto junto y cerramos en una cadenita. Ahí hacemos una cadenita, levantamos 1, 2, 3 cadenitas. Acá yo le voy a dar la altura de mi primer vareta, que es un poquito más larga. Es una vareta alargada porque tenemos que entrar hasta aquí abajo. Vamos a separar por 3 cadenitas, 1, 2, 3, y nos vamos a ir al centro del pétalo donde habíamos dejado una cadenita al aire. Bueno, ahí vamos a hacer un punto bajo. Ahí. Vamos a hacer 3 cadenitas más al aire. Voy a tomar una hebra. Vamos a tomar la lazada y me voy a ir nuevamente hasta aquí abajo. ¿Ven? Donde está la unión de estos dos pétalos, entre medio de este pétalo y este, aquí voy a tomar y voy a hacer una vareta. Mi vareta va a ser un poco alargadita. Recién la inicio cuando vengo aquí, no la inicio desde cero. Ahí y la cierro. ¿Ven? Y vamos a lograr este arquito. Ven que es una vareta más bien alargadita. ¿Por qué? Porque tengo que venir hasta aquí abajo y me la llevo aquí arriba y recién aquí empiezo a enroscarla. Voy a separar por 3 cadenitas. Y ahora me tocaría hacer esta esquina, que esta esquina es repetir estos petalitos, ¿ven? Ahí. Vamos a hacer primero este y los vamos a pinchar en esta cadenita del medio del pétalo. Aquí vamos a hacer una vareta, no la cierro, la mantengo en la aguja, nuevamente pincho en el mismo lugar, vuelvo a hacer la vareta sin cerrar, tomo la lazadita y la cierro las dos juntas. Voy a separar por 3 cadenitas y vuelvo a repetir este mismo petalito pinchado en el mismo lugar. Hago las 2 varetas sin cerrar, ahí tomo lazada y cierro todo junto. Entonces aquí yo ya hice mi esquina. ¿Ven? Vengo tejiendo desde aquí. Ahora separo nuevamente con 3 cadenitas y otra vez vuelvo a hacer la vareta alargada. Tomo la lazada, paso, tiro de mi hebra, ¿ven? Que la tiro un poquito más de lo normal, recién ahí cierro y cierro mi vareta, que se cierra en dos tiempos, eso lo saben. Bueno, vuelvo a separar con 3 cadenitas y hago en el centro de este pétalo mi punto bajo. Y ahora voy a ir un poquito más rápido y les muestro cómo vamos a terminar este lateral. Hago mi vareta alargada, mis 3 cadenitas y nuevamente en la esquina vuelvo a hacer esas 2 varetitas que no se cierran y se cierran todas juntas, las separamos por las 3 cadenitas y nuevamente las 2 varetas que se cierran las 2 juntas. Así vamos a ir haciendo cada lateral y cada esquina, vamos a ir repitiendo, dan toda la vuelta y nos vamos a encontrar aquí con un punto raso. Ya les voy a mostrar. Llegué al final, con mis 3 cadenitas vamos a encontrarnos con el inicio. Como aquí tenemos muchas cadenitas, o contamos 3 hacia arriba o contamos de aquí 3 hacia atrás, porque esa va a ser la altura de nuestra vareta. Ahí vamos a cerrar con un punto corrido, un punto raso. Cadenita, nudito y se termina esta vuelta. Ahí, miren qué bonito.
Y ya viene la última, que la última sería esta parte de aquí, que son medias varetas, todas medias varetas, la última hilera, que ya les muestro cómo se hace. Les muestro mi franja porque les cuento que para hacer estas flores que están combinadas, gris y celeste, celeste y gris, para hacer esta franja necesitamos que sean pares, porque si no tienen que hacer solamente un solo color o muchos colores y mezcladas, porque me tiene que coincidir. Si acá termina una en gris, la que viene tiene que ser celeste. Y la que le sigue tiene que ser en gris, porque se tiene que encontrar con este otro extremo que tiene que ser con celeste. Quizás se mareen un poco, pero es así. Si vamos a elegir dos colores, asegúrense de que entren en par los cuadraditos, porque si no, no lo van a poder combinar uno y que quede perfecto, ¿no? Bueno, entonces yo voy a empezar con esta hilera en color mostacita. Como aquí tengo en gris, voy a empezar con esta y les voy a mostrar cómo empezar y luego les muestro cómo unir una con otra. Para comenzar la franja en sí, vamos a forrar uno con toda esta parte en amarillito y lo vamos a forrar de esta manera. El primero tiene que estar totalmente forradito para luego empezar a unir uno con otro. Vamos a hacer así. Este va a ser el primero. Vamos a levantar 2 cadenitas que nos da la altura de la media vareta. Y aquí en la esquina, yo empiezo por la esquina, voy a hacer 2 más, o sea que van a ir 3 medias varetas de este lado y 3 de este lado, pero ahora vamos a dar toda la vuelta. Vamos a ir en cada arquito haciendo 3 medias varetas. No vamos a hacer ningún tipo de cadenita, nada para separar. Simplemente pasamos al arco que sigue y volvemos a hacer 3 medias varetas. Así vamos a ir forrando esta parte de rojo, que sería en mi caso. Ustedes van a elegir sus colores. Bueno, cuando llegamos a la esquina, volvemos a hacer 3 medias varetas. Las voy a separar con 2 cadenitas y vuelvo a hacer en la misma esquina 3 medias varetas, para poder girar. Y así vamos a ir forrando todo este primer cuadradito. Vamos a ir forrando de la misma manera toda la vuelta. Cuando llegue a este extremo les cuento cómo sigue. Acá yo ya di toda la vuelta. Voy a hacer mis últimas 3 medias varetas para cerrar este primer cuadradito. Este primer cuadradito se forra totalmente y se corta aquí. Cortamos hebrita, tiro para hacer mi nudito. Y el primero siempre hay que completarlo, toda la vuelta. Ahora yo voy a empezar uno nuevo para mostrarles cómo lo vamos a unir a uno con otro. Este sería el segundo paso. Bien, así que yo voy a comenzar este lo dejo aquí reservado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a comenzar en una esquina, levanto mis 2 cadenitas y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Hago 3 medias varetas en cada arco. Simplemente que en esta hilera les voy a mostrar dónde frenar antes para poder unir al otro cuadradito. Yo voy a tejer esta hilera y esta hilera. Cuando llegue aquí les cuento cómo sigue para unir con el otro cuadradito. Bueno, ven, yo hasta aquí les muestro, tejí desde esta esquina, me vine hasta aquí, hice esta hilera y acá voy a llegar hasta la mitad de esta esquinita. Aquí, miren. Aquí sí hago 3 medias varetas. Y cuando nosotras íbamos a retomar esta esquina, hacíamos 2 cadenitas. Bueno, en este caso voy a hacer una sola, porque ahora voy a sujetar este cuadradito. Fíjense en que este es el lado del revés y este es el frente. Bueno, yo voy a tomarlo del lado del revés y lo voy a enfrentar con el revés del cuadradito que estoy tejiendo, así. Esta es una de las maneras para unir, hay muchísimas maneras para unir cuadraditos. Pero bueno, yo para hacer mi chalequito la uní de esta forma. Bueno, cuando hacíamos 2 cadenitas, en este caso hice una, porque la otra cadenita la voy a suplantar aquí. Voy a pasar mi aguja por la esquina del otro cuadradito y voy a traer la hebrita y hago un punto bajo.
Ahí, en vez de hacer la otra cadenita, con un punto bajo ya me uní al otro cuadradito. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo a mi esquina y en mi esquina nuevamente hago las 3 medias varetas, siempre sujetando en la mano los 2 cuadraditos. Ahí está. Ahora me voy a ir entre la esquina y el primer arquito, aquí que quedó un hueco, no hay una cadena, pero sí hay una división. Bueno, aquí voy a entrar con mi aguja, traigo la hebra y hago un puntito bajo. Tomo la lazada y nuevamente me vuelvo al arquito, al cuadradito que estoy tejiendo. Voy a hacer 3 medias varetas. Lo voy a hacer más despacio para que puedan ver, para quien no sabe, que quizás cueste un poquito más, pero bueno, vamos de a poquito. Nuevamente estoy en el arquito del otro cuadradito, bueno, en el medio, en esa división que hay entre uno y otro, en el medio voy a pasar mi aguja, me voy a traer la lazada y paso. Ahí cierro y nuevamente vuelvo al arquito del cuadradito que estoy tejiendo y hago mis 3 medias varetas. Así vamos a ir avanzando. ¿Ven? Y me va a ir quedando bien cerradito la unión. Entonces hago 3 medias varetas, me voy atrás y lo sujeto. Me vuelvo, hago 3 medias varetas y nuevamente voy y vengo. Cuando hago aquí que lo voy completando al cuadradito, a su vez me estoy yendo atrás y lo voy sujetando al otro cuadradito. ¿Ven? Acá está nuevamente entre estas 3 y estas 3, en este huequito, ahí yo voy a traerme la hebrita y paso. Y otra vez vuelvo con la lazada y nuevamente las 3 medias varetas. Aquí van las 3 y otra vez me voy al de atrás, busco ese huequito, aquí, traigo la lazadita, paso y nuevamente al arquito que me queda de este lado para rellenar. O sea que voy rellenando y voy sujetando. Se va haciendo todo al mismo tiempo. Acá me queda el último arquito, ahí vuelvo a pasar y me encontré con la esquina, la tengo que completar. Voy a hacer mis 3 medias varetas de la esquina y hago mi cadenita, como hice en la otra esquina. Voy a la esquina del cuadradito de atrás, paso la agujita y paso. Ahí cerré. Ahora, para terminar de cerrar esta hilera, voy a hacer en donde inició este tejido, en estas 2 cadenitas, un punto corrido, o punto raso, o punto enano, bueno, ya saben que tiene varios nombres. Hago una cadenita más para hacer mi nudo y ya les muestro cómo queda la unión. ¿Lo ven? Miren qué bonito. Queda bien cerradito y queda bien unido. ¿Ven? Acá yo combiné uno y otro. Entonces ahora tendría que unir uno tras otro hasta llegar en mi caso yo hice 8 para mi contorno. Cada una va a medir todo su espalda, su pecho, y según la medida que le da van a ser la cantidad de cuadraditos que necesite. Bueno, ahora les voy a explicar. Primero vamos a ir uniendo. Les explico uno más para que les quede bien claro y un poquito más rápido, y ya seguimos para completar la tira. Yo ya tengo mi tira y me faltaría unir uno gris, ¿ven? Termino con uno celeste, empieza con uno celeste. Entonces ahora lo que tengo que hacer es unir acá y unir acá. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Empezamos de la misma manera. Empezamos con la mitad en una esquina. No vamos a hacer la esquina completa. Ahí. Y volvemos a hacer esas 3 medias varetas en cada arquito. ¿Bien? Vamos a hacer así. Y vamos a unir primero un lateral y en el mismo tejidito. Hasta ahora veníamos cortando, cerrábamos una sola hilera y veníamos cortando a medida que uníamos. Este cuadradito no, este cuadradito hay que hacerlo enterito, ahí. Mi cadenita ya la hice y volvemos a cerrar de la misma manera que veníamos cerrando, solo que aquí todavía me falta todo el resto. ¿Ven? Entonces volvemos a hacer esas 3 medias varetas ahí, y recuerdan que había que entrar en el arquito del otro cuadradito
y me volvía para ir llenando este lateral, que lo vamos llenando con las medias varetas. Busco el arquito y hago mi punto bajo. Y nuevamente volvemos a llenar de este lado. Vamos uno y uno. De aquí lleno y del otro lado sujeto los cuadraditos con un punto bajo. Y así vamos completando esta hilera. Ya me falta muy poquito. Voy al arco, vuelvo. De este lado hago las medias varetas. Del otro lado sujeto el cuadradito con un punto bajo. Cuando llego a la esquina, recuerden que solo hacemos una cadenita porque va el punto bajo aquí. Bueno, ahora hago una cadenita y completo esta esquina. ¿Ven? Yo tengo que seguir para dar toda la vuelta y poder sujetar el otro cuadradito al mismo tiempo. Entonces voy rellenando con las medias varetas. Esto ya se los expliqué, yo lo estoy haciendo más rápido, tratando de acortar un poco este trabajo. Bueno, cuando llego a esta esquina, aquí ya vamos a empezar a cerrar. Hago mi cadenita como venía haciendo. Voy a buscar el otro extremo, nos fijamos de que esté del lado del revés y al revés de este lado. Y ahora vamos a unir, ¿ven? Miren, vamos a unir toda esta franja. Ahí. Bueno, hice mi cadenita y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a hacer las 3 medias varetas completando la esquina y hacemos lo mismo. Llegamos al arquito, sujetamos. Solo que les quería explicar que este cuadradito hay que cerrarlo de los dos lados. Primero cerramos uno y al mismo tiempo vamos girando y vamos para cerrar el otro lado. Eso es lo único que les quería explicar bien clarito. ¿Ven? Para cerrar esta franja, que es la que nos va a envolver los hombros. Y a partir de esta franja cerradita, a partir de ahí vamos a empezar a hacer el cuerpo del chaleco. Aquí ya llegué a la esquina. Y nuevamente mi cadenita, mi punto bajo y me vuelvo para cerrar esta unión con un punto corrido, un punto raso. Cortamos, ya les muestro cómo queda. ¿Ven? Todo esto nos tenemos que probar. Lo metemos por la cabeza, lo bajamos a los hombros y vamos a empezar a tejer la parte baja. Lo que sigue ahora es toda una vuelta de un solo lado, porque vamos a elegir este lado. Yo voy a empezar acá toda una vuelta de punto bajo. Esta es la parte del escote. Esto lo vamos a dejar para lo último. Primero vamos a empezar con el cuerpo. Entonces vamos a hacer así. Voy a empezar en cualquier lugar. Voy a elegir cualquiera de estos cuadraditos. Solamente quiero mostrarles algo. Empiezo aquí, por ejemplo. Vamos a hacer toda una vuelta en punto bajo. Punto sobre punto vamos a hacer un punto bajo. O sea, tengo 3 medias varetas, hago 3 puntos bajos. Cuando llego a la esquina, voy a hacer un punto bajo en el ojalito de la esquina. Cuando llego a la unión de cuadradito y cuadradito, otro punto bajo. Cuando llego a la otra esquina, otro punto bajo. Y luego un punto sobre cada media vareta que teníamos de la hilera anterior. Así vamos a ir dando toda la vuelta. Ahí. Y cuando llegamos a la esquina, hacen un punto en la esquina, en la unión y en la otra esquina. Y luego repetimos punto sobre punto. Cuando doy toda la vuelta les cuento cómo sigue. Llegué al final con mis puntos bajos. Voy a cerrar la vuelta con un punto corrido. Ahí. Me encuentro en este extremo. Me voy a ir hasta la orillita. Voy a ir haciendo puntos corridos o puntos rasos. Porque quiero empezar entre la unión de un cuadradito y otro. Aquí. ¿Ven? Me corrí con puntitos rasos hasta este extremo. Aquí voy a hacer, les voy a mostrar el punto que vamos a hacer. Este punto. ¿Ven? Estaba aquí, me corrí hasta la unión de los cuadraditos. Vamos a hacer esta especie que son como hojitas. Bueno, este es el punto que vamos a hacer. Lo vamos a ir haciendo. Uno en esta unión y uno en la otra unión. Y en el medio entran justo 4 de estas hojitas. Ya les explico cómo las vamos a repartir y cómo se pueden guiar para tejerlos. Esto es así. Es un punto simple pero queda precioso. Voy a levantar 3 cadenitas y le voy a dar altura a mi primer vareta. Voy a tomar la lazada y en el mismo lugar voy a pinchar. Voy a hacer una vareta y no la cierro, la mantengo en mi aguja. Hago la otra
no la cierro y ahora tomo una lazada y cierro todo junto. ¿Ven? Voy a hacer 3 cadenitas para separar una hojita de la otra y pincho en el mismo lugar y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Hago una vareta, no la cierro, 2, no la cierro y la tercera, ahí, cierro todo junto y una cadenita. Así me va a quedar esta hojita. Ahora yo voy a repartir, en este extremo va a ir la otra. Entonces aquí adentro tengo que repartir 4. Yo me voy a guiar por estos puntitos de acá abajo como para repartir estas hojitas. O sea que el primero lo voy a ubicar en este lugar. Es para que ustedes se vayan guiando y puedan ir repartiendo estas hojitas. Ahí hice una, las 3 cadenitas y ahora hago la otra. Hago mi vareta, no la cierro, la segunda no la cierro, la tercera, recién ahí cierro todo junto. Ahora me voy a ir a hacer la otra. A la otra la voy a ubicar donde está este punto. Entonces vamos por el tercer juego de hojitas. Y vamos a hacer que entren 4 jueguitos de hojitas en el centro del cuadradito. Ahí. La otra la voy a ubicar aquí. Ahí más o menos. Es a ojo repartirlas y queda muy lindo igual. No necesariamente tenemos que contar exactamente cuántas cadenitas de base ni nada. Bueno, aquí tengo 3, me faltaría una, 3 y la de orillo, ¿no? Y la otra la voy a ubicar así, acá. Entonces de esta forma van a ir repartiendo todos estos tejiditos de hojitas a lo largo de toda esta franja. Lo van a repartir de la misma manera. 4 van a ir en el centro del cuadradito y 1 en cada lateral de las uniones. Ven aquí, hago mis 3 cadenitas, en el mismo lugar la otra hojita y así vamos a ir repartiendo. Acá me tocaría la otra, ven, ya estoy entrando en el otro cuadradito. Bueno, así van a ir dando toda la vuelta, ya les muestro cómo va quedando. Bueno, acá llegué al final, voy a tomar con un punto corrido, un punto raso, hago mi nudito y voy a cortar porque voy a cambiar de color. Bueno, ven que ya va queriendo de a poquito, va tomando un poquito de amplitud esta parte, que sería, si la miramos al derecho, sería así. ¿Ven? Esta parte de aquí arriba va a ser de cote y aquí ya empieza la parte de que serían de los hombros. Esto es lo que voy a hacer ahora, miren. La segunda vuelta se tejen de la misma manera. La diferencia, que les voy a mostrar cómo se hace, es que en esta hilera yo le voy a hacer un aumento. O sea que cada 2 de este juego de hojitas voy a hacer una que contenga 3 hojitas. Y lo vamos a separar con las cadenitas de A3, ¿ven? Esta hilera consta de aumentos. O sea, vamos a hacer una de este grupito de 3. Vamos a hacer 2 como veníamos haciendo y en la tercera hacemos un aumento. Ya les muestro. Yo voy a cambiar de color, lo voy a empezar con este celestito y voy a comenzar también en uno de estos extremos. Seguramente no van a caer iguales, pero no importa. Vamos a empezar así. Voy a levantar mis 3 cadenitas, hago la altura de mi primer vareta y nuevamente hacemos estas varetas sin cerrar, cerramos todo junto, separo con 3 cadenitas y hago una más. Nuevamente vendrían a ser como media vareta sin cerrar. La vareta ahí sin cerrar, cierro todo junto y otra vez hago 3 cadenitas y pincho en el mismo lugar. Aquí yo ya estoy preparando mi aumento para esta hilera. Cierro y voy a saltar sobre el arquito de estas 2 hojitas de la hilera anterior. Esta la voy a repetir tal cual está. Hacemos 3 varetas sin cerrar, tomo lazada, cierro todas juntas. Las separo con 3 cadenitas y en el mismo arquito, porque ahora nos vamos a encontrar con el arquito de estas hojitas, cierro. ¿Ven? Entonces, aquí ya hice mi aumento,
acá va mi grupito de 2, acá voy a volver a hacer un grupito de 2 hojitas. ¿Ven? Y así vamos a dar toda la vuelta. ¿Ven? Acá hice 2, en esta van a ir 3. Un grupito de 3 hojitas. Hago las 3, las cierro, 3 cadenitas, hago la segunda hojita, la cierro y 3 cadenitas. Entonces, ahí les muestro, cierro y me voy al lado, y en la de al lado sí me tocarían de 2 hojitas. Ahí les voy a mostrar cómo va a quedar, miren. Acá tengo el grupito de 3, hago 2 de 2 hojitas y otra de 3. Acá van una de 2 hojitas, otra de 2 hojitas, en la tercera va otra de 3. Cuando demos toda la vuelta, quizás nos encontremos, porque hay que ver cómo caen, ¿no?, con otro aumento de 3, o podemos, ahí es donde elegimos, podemos hacer una de 3 o una de 2, eso lo van a ver ustedes, depende de cuán ajustado le vaya quedando, porque esto se lo tienen que ir probando. Yo me lo iba haciendo y a medida que lo voy haciendo, me lo voy probando, porque son prendas que van haciendo así, y como es tan a medida de cada una, ustedes cada vueltita o cada 2, 3 vueltitas se van probando hasta que lo sientan cómodo, seguro. Recuerden que esto les tiene que ir ajustadito, porque después va cediendo un poquito, pero bueno, yo les explico que esta hilera va a ser así, hacen 2, un aumento, 2, un aumento, así toda la vuelta, después les cuento cómo sigue. Bueno, acá llegamos al final, me faltaría hacer el último jueguito de hojitas, ahí, hago 3 cadenitas y la última hojita, me voy al inicio aquí y cierro con como cada vuelta, ¿no?, con un punto raso, un punto corrido. Yo ya corté la lanita, hacemos así y hacemos el nudito. Si ustedes se fijan, esto ya empieza a tomar un poquito de vuelo, empieza a ampliarse, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Bueno, ahora voy a empezar con otro color y solamente les voy a mostrar cómo hacer en el aumento, porque después las otras hileras, ahora les cuento cuántas son, se van a ir repitiendo una con otra. Voy a empezar aquí, en esta hojita, voy a hacer la misma hojita, ahí, hago 3 cadenitas, hago la otra hojita y en el aumento vamos a hacer así, 2 hojitas en este y 2 hojitas en este. Eso es lo que les quería mostrar, cómo va a funcionar este aumento, y ya después no va a otro aumento, es solamente aquí, porque en esta parte es donde nosotros tenemos el movimiento con los brazos, necesitamos más amplitud, y necesitamos que esto sea un poquito más ancho. Si ustedes son muy delgaditas, igual algo de aumento tienen que hacer, porque si no va a quedar un tejido muy recto. Y lo que tiene les voy a mostrar un poquito, lo que tiene este chalequito, si ustedes ven, la manguita es como acampanado todo viene acompañando. Entonces acá nos queda la manguita. Nosotros ahora vamos a hacer, acá en este hice el aumento, estamos haciendo ven que acá acompaña el aumento, van 2 y 2, que es lo que les estaba mostrando recién. Después van a repetir 3 hileras más, y como opción les voy a enseñar estos detallitos, pero si ustedes no quieren, directamente hacen todo este punto sin estos detalles de colores, que yo repetí los colores de aquí arriba. Pero bueno, ahora les voy a mostrar cómo siguen. Ahora lo que estábamos haciendo es acompañando este aumento. Aquí vamos a hacer estas 2 y al lado las otras 2. Y después se repiten siempre el mismo grupito de 2 hojitas. Y lo vamos a repetir por 2, 3 hileras más. Pero bueno, ahora les cuento cómo sigue.
y ustedes van a elegir la cantidad de hileras que quieran hacer. Bueno, aquí está el aumento, ¿ven? Acá está la hojita, aquí está el aumento. En esta de 3 van 2 aquí y 2 aquí. Cuando encontramos estas, que son solamente de 2 hojitas, ahí volvemos a repetir el mismo punto. Aquí no hay ningún cambio. Solamente cuando llegamos al grupito de 3, recién ahí vamos a hacer en cada arquito esas 2 hojitas y nada más. Es tan simple como esto. Es nada más que seguimos estos pasitos, ¿ven? Nos encontramos nuevamente con el aumento. Bueno, aquí van un grupito de estas 2 y en el otro otras 2. Así vamos a dar toda la vuelta. Acá yo ya terminé esta hilera que es la que hicimos el aumento y después vamos a hacer las hileras normalmente. Van 2 en cada una de las hojitas. Esta hilera, y yo en mi chaleco hice 2 hileras más. Bueno, vamos a hacer esas 2 hileras más, esta y 2 más, y ya les muestro cómo continúa este tejido.